Cállate y domina el mundo. El arte de guardar silencio. El camino maquiavélico hacia el poder. Hay gente que habla, y nadie la escucha. Y está aquel que dice una sola frase, y todo el ambiente se queda en silencio. Extraño, ¿no? Pero quizás ya lo sentiste en carne propia. Cuanto más intentas explicarte, más parece que tu voz pierde fuerza. Como si el esfuerzo por hacerte entender se volviera, irónicamente, un motivo para no ser tomado en serio. Es como gritar en medio de una tormenta. No es que falte volumen, es que no es el momento adecuado. La sensación es frustrante, claro. Pero, ¿y si el problema no es lo que dices, sino cómo lo dices, o incluso cuando deberías no decir nada? Curioso, ¿no? Crecemos creyendo que tenemos que hablar para existir, pero quizás sea al revés. Tal vez es en el silencio donde realmente empezamos a ser escuchados. Imagina esto, en una reunión de trabajo, tú planteas un punto importante, todo animado, y nadie le da importancia. 10 minutos después, alguien repite lo mismo y todos están de acuerdo. ¿Te suena familiar? Eso pasa todo el tiempo. Y no es porque tu idea fuera mala. Es porque el momento, el tono e incluso la expectativa sobre quien habla influyen en la forma en que los demás escuchan. Hablar sin estrategia es como dar un regalo hermoso sin envolver. Nadie percibe su valor. Y cuando hablas todo el tiempo, sin pausas, te vuelves ruido de fondo. La buena comunicación no está en hablar más, sino en saber cuándo y cómo callar. Es contraintuitivo, lo sé, pero ahí es donde entra el juego del silencio. La verdad es que mucha gente está agotada de intentar ser escuchada en un mundo que no deja de gritar. Redes sociales, grupos de WhatsApp, reuniones, historias, lives, todos hablando al mismo tiempo. Y entonces te preguntas, ¿cómo ser escuchado en este mar de voces? El secreto tal vez sea dejar de intentar hablar como todos. Porque mientras unos se cansan de gritar, los que dominan el silencio saben cómo transformar lo poco en impacto. ¿Has notado cómo ciertas personas hablan bajo, despacio, y aún así, todos les prestan atención? No es casualidad, es técnica, es presencia. Y esa presencia comienza cuando decidimos dejar de pelear por atención y empezamos a crear significado. Es fácil caer en la trampa de pensar que, para ser respetado, hay que imponerse todo el tiempo. Que solo se toma en serio al que habla fuerte, rápido, sin titubear. ¿Pero será cierto? Mira a tu alrededor. Los líderes más respetados generalmente no son los más habladores. Son los más atentos. Son los que observan primero, hablan después. Los que construyen el peso de su voz a partir del silencio. Eso no es pasividad, es estrategia. En lugar de reaccionar a todo, ellos eligen cuándo actuar. Y esa lección viene de quien entendió que el tiempo de escuchar es tan valioso como el de hablar. A veces, incluso más. El dolor de no ser escuchado no es solo profesional. Duele en las relaciones, en las amistades, incluso en la familia. Intentamos abrirnos, ser sinceros, mostrar lo que sentimos, y a cambio, el otro esquiva, ignora o simplemente no entiende. Duele, ¿verdad? Y entonces viene el impulso de hablar aún más, como si repetir fuera a convencer. Pero, en el fondo, eso crea el efecto contrario. La insistencia se vuelve desgaste, y el desgaste se vuelve silencio, pero no el estratégico, el doloroso. Solo que existe otro tipo de silencio. Uno que no aísla, sino que empodera. Y es sobre ese silencio del que vamos a hablar aquí. El silencio que transforma no es el de la resignación, es el de la elección. Elegir no responder a una provocación. Elegir no revelar tus planes. Elegir observar mientras todos se atropellan intentando probar algo. Porque, cuando dejas de justificarte todo el tiempo, empiezas a despertar otra cosa en el otro, curiosidad. Y donde hay curiosidad, hay atención. La persona quiere entender qué piensas, qué vas a decir, qué vas a hacer. Y tú te vuelves una referencia, no por hablar alto, sino por saber callar en el momento exacto. Este es el juego que pocos juegan. Pero quien lo juega, se convierte en maestro. Y no, eso no significa volverse alguien cerrado, distante, introspectivo al extremo. Muy al contrario, significa tener dominio sobre lo que se dice. Usar la comunicación como un puente y no como un escudo. Cuando dominas el silencio, también dominas el poder de convertir cada palabra en una flecha. Dejas de desperdiciar argumentos, emociones, energía. Aprendes a guardar munición para cuando realmente importa. Y entonces, cuando hablas, todos se detienen para escuchar. No por miedo, sino porque te volviste escaso, preciso, directo. Y en el mundo de la abundancia de ruido, quien es silencio, es oro.
Maquiavelo ya intuía todo esto siglos atrás. Él entendía que la percepción es más importante que la verdad, que quien controla lo que los otros ven y oyen, controla también lo que piensan. Y, a veces, no decir nada es la mejor forma de decirlo todo. Al final, el silencio también habla. Y habla mucho, solo que de una forma que pocos comprenden. Lo que estás a punto de descubrir es que el silencio no es ausencia, es pura estrategia. Y cuando se usa con sabiduría, se convierte en poder. Pero ese poder solo se revela a quien sabe escuchar primero. Maquiavelo no escribió tratados sobre el silencio, pero si lees El Príncipe con atención, verás que hablaba de eso todo el tiempo, solo que con otras palabras. Él entendía que quien quiere poder de verdad necesita aprender a controlar no solo lo que dice, sino lo que deja de decir. El silencio, para él, no era pasividad, sino un método para leer el juego. Aquel que habla demasiado muestra sus cartas pronto, se vuelve predecible, manipulable. En cambio, quien observa antes de actuar se transforma en un misterio. Y en la política, sea la del palacio o la de la empresa, el misterio vale oro. El silencio no es ausencia de acción, es acción oculta. Quien está en silencio no está quieto, está absorbiendo, observando cada movimiento, cada expresión, cada descuido del otro. Maquiavelo sabía que el mundo es un teatro, y quien domina el escenario es quien lo observa desde fuera, no quien está siempre actuando. El silencio te da ese lugar de espectador estratégico. Empiezas a entender los patrones, los juegos, las intenciones ocultas. Y más aún, el silencio te protege. Cuando nadie sabe lo que piensas, no saben cómo atacarte. Es como un escudo invisible. Y lo mejor, es gratuito y siempre está disponible. La lógica maquiavélica es simple. No importa lo que sea verdad, importa lo que la gente cree que es verdad. Y eso se aplica directamente al habla. Si dices algo, estás construyendo una imagen. Pero si guardas silencio, las personas llenan el vacío con proyecciones. ¿Puede ser peligroso? Claro, pero también puede ser sumamente ventajoso. Porque si aprendes a controlar esa percepción, te vuelves dueño de la narrativa, sin decir una sola palabra. En un mundo donde todos están gritando, el silencio llama la atención por contraste. Y eso es poder puro. Maquiavelo también sabía que, para tener influencia real, no puedes mostrar todas tus intenciones. Quien muestra todo, se vuelve una carta marcada. Por eso, el silencio sirve para disfrazar tus movimientos, dejar espacio para maniobrar, crear tensión. Piensa en los mejores jugadores de ajedrez. Nunca revelan lo que están planeando. Sus expresiones son neutras, sus movimientos calculados. Y es exactamente ese espíritu el que carga el silencio estratégico. No te callas por miedo, te callas por dominio, porque sabes que el sonido tiene fuerza, pero el vacío tiene impacto. En el entorno laboral, por ejemplo, quien domina el silencio puede liderar reuniones sin necesidad de hablar todo el tiempo. Escucha con atención, interviene en los momentos justos y deja que los demás perciban su presencia por la forma en que reacciona, o mejor dicho, por cómo no reacciona. Eso genera respeto. Y más aún, genera influencia. Porque al contrario de lo que se piensa, la influencia no nace del discurso. Nace de la escucha. Quien escucha bien, habla con precisión. Y quien habla con precisión, domina conversaciones y destinos. En la vida personal, el silencio también puede ser curación. En lugar de reaccionar al primer impulso, respiras. Le das tiempo al tiempo. Dejas que el otro revele más de lo que quisiera. A veces, solo escuchar sin responder ya desarma defensas, revela inseguridades, muestra el juego. Eso no es manipulación, es inteligencia emocional. Es dejar el campo abierto para que el otro se muestre, mientras tú, tranquilo, simplemente observas. Maquiavelo no decía esto con emojis, claro, pero la esencia está ahí. El poder lo tiene quien no tiene prisa por hablar. Y sí, quien tiene paciencia para entender. Y antes de que alguien piense que esto es frialdad, distanciamiento o juego sucio, calma. El silencio, aquí, es una forma de autodominio. Se trata de saber que no necesitas explicarte todo el tiempo, que tus acciones hablan por sí solas, que hay momentos en los que el silencio lleva más verdad que cualquier justificación. Eso es madurez, es autocontrol, es la sabiduría que Maquiavelo veía como esencial para cualquiera que quisiera sobrevivir y triunfar en un mundo regido por apariencias, egos y estrategias sutiles. Entonces, si estás cansado de ver cómo tus palabras son distorsionadas, ignoradas o usadas en tu contra, tal vez sea hora de probar un nuevo enfoque.
En vez de intentar convencer con argumentos, ¿qué tal si pruebas el poder de lo no dicho? La pausa, la mirada, el tiempo de espera. Maquiavelo no tenía micrófono, ni cámara, ni redes sociales, pero él sabía que el silencio justo, en el momento justo, podía ser más revolucionario que cualquier discurso encendido. La idea de que necesitas imponerte para ser respetado se vende como una verdad absoluta. Desde pequeños, escuchamos, tienes que mostrar presencia, tienes que hablar más fuerte, tienes que posicionarte. Eso suena bonito en frases de efecto, pero en la práctica, ¿cuántas veces realmente funcionó? ¿Y cuántas veces salió al revés? Lo que nadie dice es que el exceso de imposición cansa, aleja, genera resistencia. Quien se impone todo el tiempo acaba convirtiéndose en alguien difícil de tratar, alguien que está siempre en alerta, peleando por atención. Solo que el respeto verdadero no nace de la imposición, nace de la coherencia, de la firmeza silenciosa, de la presencia que habla incluso cuando la boca está cerrada. Piénsalo bien, ¿cuándo fue la última vez que respetaste a alguien solo porque gritó más fuerte? Probablemente, nunca. Lo que inspira respeto no es el volumen, es el contenido. Y más aún, es la forma en que ese contenido se entrega. Cuando alguien habla poco, pero con precisión, lo escuchamos. Porque cada palabra tiene peso. Ahora bien, cuando alguien habla todo el tiempo, sobre todo, lo que dice pierde valor. La mente humana filtra el exceso. Es como un perfume demasiado fuerte, empalaga. En cambio, el silencio bien usado es como un aroma sutil, que se queda en la memoria. No invade, deja huella. Ser imponente no es lo mismo que ser poderoso. El poder real es silencioso, contenido, sutil. Es aquel que entra en la sala y cambia el ambiente sin decir nada. Que conversa con la mirada, con la postura, con la respiración. Es el poder de quien no necesita demostrar nada porque ya entendió quién es. Y eso asusta, porque la mayoría de las personas todavía depende de la validación externa para sentirse alguien. Por eso gritan, interrumpen, se imponen. Siempre están tratando de ser vistas. Pero quien ya se ve por dentro no necesita exhibirse. Llega completo. Y por eso, todos lo notan. El ambiente laboral es un escenario perfecto para observar esto. Está ese colega que habla todo el tiempo, intenta dominar la reunión, se presenta como la voz de la razón. Pero cuando aparece un problema serio, todos miran al otro, aquel que habla poco, pero escucha todo. Aquel que no intentó impresionar a nadie, pero estaba atento todo el tiempo. Y por estar atento, habla con claridad, con contexto, con visión. Ese es escuchado. Ese es respetado. No porque se impuso, sino porque supo esperar el momento justo. El juego es de timing, no de volumen. En las relaciones, esta lógica también se aplica con fuerza. Cuando intentas imponerte en una discusión, tratando de ganar a gritos, ¿qué logras realmente? Un silencio forzado del otro, tal vez. Una falsa victoria. Pero la verdad es que el otro no te escuchó, se cayó por cansancio. Y eso corroe. Las relaciones fuertes no se construyen por la imposición de una parte, sino por la escucha mutua. Quien domina el silencio crea espacio para que aparezca la verdad del otro. Y en ese espacio, pueden hacer algo que ninguna imposición construye, conexión real. La búsqueda por ser escuchado a toda costa es muchas veces una carencia mal disimulada. Es el deseo de ser visto, reconocido, amado. Y no hay nada de malo en eso, es humano. Pero el problema comienza cuando ese deseo se convierte en dependencia. Cuando sientes que solo eres alguien si el otro te escucha. Ahí intentas imponerte, intentas forzar presencia, intentas ocupar espacio a la fuerza. Pero toda fuerza, cuando no se dosifica, se convierte en exceso. Y el exceso desgasta. El silencio, en cambio, te enseña a encontrar valor en ti mismo, antes de que el otro confirme ese valor. Y eso lo cambia todo. La sabiduría filosófica, de Maquiavelo a Lao Tse, de Séneca a Mandela, siempre apuntó hacia el mismo camino. El dominio de uno mismo viene antes que el dominio del mundo. No puedes controlar la opinión de los demás, pero puedes controlar tu reacción, tu impulso, tu necesidad de responder a todo. Y cuando haces eso, ocurre algo mágico. El mundo empieza a reaccionar de forma distinta hacia ti. Las personas te escuchan no porque lo exigiste, sino porque mereciste ser escuchado. No porque te impusiste, sino porque construiste una autoridad real, esa que nace del silencio de quien sabe quién es. Ahora, fíjate bien, ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un entrenamiento, un autoestudio, pero comienza con una simple decisión.
dejar de intentar ser visto todo el tiempo y empezar a ver tu propio valor en el silencio. Y cuando eso sucede, ahí sí, empiezas a notar que el mundo escucha mejor a quien habla menos. Y más aún, comienzas a notar cómo el silencio puede ser la llave para un tipo de respeto que ninguna imposición puede mantener por mucho tiempo. El poder de lo impredecible, el silencio como control de la narrativa. La previsibilidad es cómoda para los demás. Para quien quiere controlarte, saber cómo vas a reaccionar es una bendición. Porque así, tus acciones dejan de ser elección y se vuelven respuesta automática. Ahora bien, cuando te vuelves impredecible, todo cambia. La gente empieza a prestarte atención, a andar con más cuidado, a recalcular lo que dice cerca de ti. Y es ahí donde el silencio entra como pieza clave. Rompe el guión. Dejas de ser aquel que siempre responde, siempre dice lo que piensa, siempre reacciona. Y pasas a ser aquel que sorprende. Que nadie sabe bien qué va a hacer, o si va a hacer algo. El silencio genera tensión. Una tensión buena, estratégica. ¿Sabes ese momento en el que todos esperan que digas algo y tú no dices nada? Listo. A partir de ahí, tomaste el control de la narrativa. Porque, en el vacío de tus palabras, las personas empiezan a llenar con sus propias interpretaciones. Se preguntan, ¿estará enojado? ¿Tendrá un plan? ¿Será que eso fue una señal? El silencio crea espacio para que el otro piense. Y quien hace pensar al otro, moldea su percepción. Es como en una buena escena de suspenso. No es el grito lo que asusta, es el silencio antes de él. Los grandes estrategas entienden esto muy bien. En la política, en la guerra, en los negocios, quien muestra todas sus cartas pierde el juego antes de tiempo. El silencio es el comodín. Un CEO que permanece callado en medio del caos puede generar más impacto que 1000 explicaciones. Un jugador que retiene la respuesta, observa y responde en el momento justo, desarma al adversario. Y si vamos más a fondo, vamos a notar que hasta los villanos más carismáticos de la ficción lo saben. Hablan poco, pausadamente, y cada palabra se vuelve una amenaza implícita. El silencio, en ese caso, no es ausencia de contenido. Es contenido puro, concentrado. Pero ese poder no está reservado a líderes o personajes de película. Cualquier persona puede empezar a aplicar esto en la práctica. Imagina que recibes una crítica injusta. La respuesta inmediata sería defenderte, explicarte. Pero, ¿y si simplemente miras, respiras hondo y no respondes nada? Créeme, el impacto de eso es enorme. El otro pierde el ritmo, se desestabiliza. El silencio en ese momento muestra que no estás jugando el mismo juego, estás en otro nivel. Y eso cambia completamente la dinámica de la conversación. En las relaciones, el silencio también es herramienta de poder emocional. Cuando evitas reaccionar en el calor del momento y optas por callar con conciencia, preservas el vínculo y fortaleces tu posición. El otro siente el peso de tu pausa. Sabe que ahí hay algo valioso siendo procesado. Y cuando decidas hablar, las palabras llegarán con más claridad, más intención, más fuerza. La imprevisibilidad, aquí, no es un juego sucio. Es un recordatorio. No todo necesita ser dicho en el momento, y no toda verdad debe ser lanzada como una flecha. Es interesante notar cómo la cultura actual nos presiona para ser siempre rápidos, siempre opinantes, siempre reactivos. Pero eso nos vuelve rehenes de las expectativas ajenas. Cuando decides salirte de esa dinámica y usar el silencio como escudo y como arma, te liberas. Te conviertes en alguien que no es fácilmente manipulable. Y, más importante aún, en alguien que no necesita del caos para existir. Tu imprevisibilidad no nace de la confusión, sino de la claridad. Sabes exactamente lo que estás haciendo, solo que no necesitas avisárselo a nadie. Y es por eso que el silencio bien usado es, también, una forma de liderazgo. Muestra que no necesitas probar nada todo el tiempo. Que tienes un plan, aunque el plan aún esté en construcción. Transmites seguridad. Y la seguridad es magnética. Atrae respeto, atención e incluso cierto misterio. Las personas empiezan a querer saber más sobre ti. Y cuanto menos entregas de inmediato, más se involucran. En el mundo de las apariencias, el silencio verdadero es seductor. Y quien seduce, lidera. Si sientes que estás siempre a la defensiva, siempre tratando de explicarte, siempre intentando agradar, tal vez sea hora de cambiar las reglas del juego. No siendo grosero ni frío, sino siendo estratégico, aprendiendo a callar en el momento en que todos esperan que hables, a observar cuando todos reaccionan, a preservarte cuando todos se exponen. Es en ese terreno donde nace el dominio de uno mismo y del entorno. Y,
Curiosamente, es ahí donde empieza a surgir tu verdadero poder. Antes de que sigamos con los próximos puntos, quiero contarte una historia. Pero no es cualquier historia. Es de esas que, si la escuchas con atención, puede cambiar la forma en que te posicionas ante las situaciones más tensas de tu vida. Y mira, tal vez incluso te ayude a conquistar el respeto que llevas tiempo intentando alcanzar, solo que de una forma totalmente diferente a la que te enseñaron. Hablamos mucho sobre el silencio, sobre estrategia, sobre no reaccionar por impulso. Pero todo eso puede parecer algo abstracto si nunca lo viste en la práctica, ¿verdad? Por eso quiero presentarte a Julio. Él no es un héroe, no es perfecto, pero vivió una de esas situaciones que cualquiera de nosotros podría vivir. Un momento de tensión, de injusticia, de presión, y hizo algo que mucha gente no tendría el valor de hacer. No dijo nada. Pero, incluso callado, cambió por completo el rumbo de la historia. La trayectoria de Julio no tiene fuegos artificiales, pero tiene una lección poderosa. Porque es en lo simple, en el gesto sutil, donde habita la verdadera sabiduría. Y, a veces, una pausa puede hablar más fuerte que cualquier respuesta bien elaborada. Si ya te cansaste de explicarte, justificarte, intentar convencer a los demás y aún así sentirte ignorado, esta historia es para ti. Escucha con atención, porque después de ella, tal vez veas el silencio con otros ojos. Y, quién sabe, tal vez descubras que eso que considerabas debilidad, en realidad puede ser tu mayor poder. Era una tarde calurosa de martes cuando Julio entró en la sala de reuniones. Llevaba casi 3 años trabajando en esa empresa, pero aún se sentía como un extraño intentando probar su valor. Esa sería una reunión decisiva. Un proyecto importante estaba en juego, y él sabía que un error reciente estaba siendo atribuido a su nombre, injustamente. La sala estaba llena. Gente con prisa, café en mano, laptops abiertos, miradas desconfiadas. Cuando el gerente entró y soltó, bueno, parece que hubo un error grave, y alguien del equipo de planificación tendrá que dar explicaciones. Todas las miradas se dirigieron a él. Julio sintió que el corazón se aceleraba. Le faltaba el aire. Sabía que podía defenderse. Tenía los datos, los hechos, los mensajes que mostraban que eso no era culpa suya. Podía haber hecho lo que la mayoría haría: alzar la voz, argumentar, devolver la acusación. Pero algo dentro de él le dijo: ahora no. Por primera vez, decidió probar el poder del silencio. No por cobardía, sino por sabiduría. Simplemente miró a los ojos del gerente, mantuvo una postura firme y no dijo nada. Ninguna expresión de enojo, ningún gesto defensivo. Silencio absoluto. Toda la sala se sintió incómoda. Eso no era lo esperado. Esperaban confusión, reacción, debate. Pero su silencio transformó el ambiente. Fue como una cortina que se cierra en mitad de la obra. Uno de los compañeros que conocía los hechos intervino. En realidad, esa decisión fue tomada por otro departamento. Julio solo ejecutó lo que se le indicó. Listo. Su silencio abrió espacio para que la verdad saliera a la luz, pero no por su boca, sino por la conciencia de los demás. Al final de la reunión, el gerente ni siquiera volvió a tocar el tema. Y Julio salió de ahí más respetado que nunca. Esa experiencia cambió la forma en que actuaba desde entonces. Julio entendió que no toda verdad necesita ser dicha en el momento. Y que, a veces, la mejor manera de ser escuchado es creando un espacio donde los demás quieran escucharte, no donde tú fuerces que te oigan. Empezó a ser más reservado, pero no menos presente. Elegía con cuidado el momento para hablar. Cuando hablaba, era como si su voz llevara más peso. La gente prestaba atención, no por miedo, sino por curiosidad. Se convirtió en ese tipo de profesional a que los demás acuden cuando necesitan visión, no ruido. Fuera del trabajo, el efecto fue el mismo. Julio dejó de entrar en discusiones inútiles, dejó de explicarse ante quien no quería entender. Empezó a practicar el silencio como autocontrol, como gesto de inteligencia emocional. En momentos tensos con amigos o en casa, escuchaba más y hablaba menos. Y fue entonces cuando descubrió algo que nadie le había dicho: el silencio bien aplicado acerca. La gente empezó a confiar más en él, a abrirse más, porque sabían que él no reaccionaría por impulso, sino que respondería con conciencia. La mayor lección que Julio aprendió fue que el silencio es un puente, no un muro. Cuando se usa con sabiduría, no aleja, revela. Revela a quien está realmente dispuesto a entender. Revela a quien te respeta, incluso cuando no estás intentando convencer a nadie. Y revela, por encima de todo, tu propia fuerza interior. La fuerza de no perderte en reacciones.
de no caer en la trampa de la imposición, y de no necesitar la aprobación ajena para seguir en paz. Julio no se convirtió en líder por hablar más. Se convirtió en líder por saber qué decir. Más importante aún, cuando no decir nada. Aprendió a liderar con presencia, no con ruido. Con escucha, no con prisa. Y esa transformación comenzó allí, en aquella reunión tensa, en ese preciso momento en que eligió el silencio en lugar de la reacción. Fue a partir de ahí que comenzó a dominar su narrativa. Y eso marcó toda la diferencia. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Guardaste silencio cuando todos esperaban tu respuesta? ¿Actuaste con calma cuando el mundo quería tu grito? Haz como Julio, contribuye a una sociedad más consciente. Deja tu historia en los comentarios. Será un placer aprender de ti. Callar no es callarse para siempre. Es elegir el momento adecuado. Guardar silencio no es desaparecer. No es esconderse en un rincón oscuro de la vida esperando que algo cambie por arte de magia. Silenciarse, de forma consciente, es un acto de presencia. Es decidir que ya no vas a reaccionar por impulso ni a correr detrás de la aprobación de los demás. Es entender que no toda conversación necesita de tu voz para resolverse. A veces, solo necesita de tu postura. Callar no es dejar de expresarte. Es empezar a elegir con más inteligencia el momento en que tu voz debe usarse como flecha, no como ruido. Seguro ya notaste que el mundo está saturado de opiniones. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el tiempo. Pero lo que falta es discernimiento. Falta gente que sepa cuándo no hablar, cuándo guardar la palabra, no por miedo, sino por sabiduría. Porque hay cosas que el silencio responde con más elegancia que cualquier discurso. Y hay momentos en los que el silencio desarma, conecta, cura. Es como un suspiro en medio del caos, ese espacio que nadie esperaba, pero que lo cambia todo. Y quien aprende a usar ese espacio, empieza a tener más control sobre su propia vida. Claro que eso requiere práctica, porque la sociedad te empuja todo el tiempo a demostrar algo. Te exige respuestas rápidas, posicionamiento constante, presencia activa. Pero no necesitas estar en el escenario todo el tiempo. A veces, es entre bastidores, en tu rincón de paz, donde mejor planeas el próximo paso. El silencio te permite observar sin contaminarte, pensar sin atropellarte. Ahí es donde habita el verdadero poder, en la pausa antes del movimiento, en la respiración antes de hablar, en lo no dicho que prepara el terreno para lo que realmente importa. Muchos confunden el silencio con debilidad. Dicen, el que calla otorga, el que no habla, no molesta, el que no se impone, desaparece. Pero la realidad es otra. Quien calla con conciencia no otorga, construye. Construye presencia, construye estrategia, construye respeto. Y al contrario de lo que se cree, quien no habla todo el tiempo incomoda más. Porque es impredecible. Porque no se entrega fácilmente. Porque, mientras todos intentan dominar con la palabra, él domina con la intención. No está vacío, está lleno de significado. Pero entrega ese significado solo cuando es necesario. ¿Te has dado cuenta de que algunas de las personas más memorables en tu vida quizás no hablaban tanto? Que los consejos más fuertes que recibiste llegaron en silencio, con una mirada, un gesto, una pausa. Así es, porque la sabiduría no grita, no lo necesita, y tú no necesitas gritar para ser escuchado. Necesitas estar alineado con quién eres. Y una vez que aprendes eso, la comunicación se convierte en una extensión de tu integridad, no en una pelea por atención. Así que, de ahora en adelante, cada vez que sientas ganas de responder en el calor del momento, de explicarte, de imponerte a la fuerza, recuerda esto: callar no es callarse para siempre. Es solo elegir el momento adecuado. Y cuando ese momento llegue, vas a hablar con más impacto, más verdad, más presencia. Y ahí, no importa el volumen, importa el peso de tu palabra. Y la palabra solo tiene peso cuando no se usa en vano. Mientras los necios hablan para parecer fuertes, los sabios callan hasta que su voz lo cambia todo. Esto no es solo una frase bonita, es una práctica de vida. Una filosofía que puedes aplicar en cualquier ámbito. En el trabajo, en el amor, en la amistad, en la crianza de los hijos, en tu camino interior. Porque el silencio, cuando se usa bien, te aleja de las peleas pequeñas y te acerca a las decisiones grandes. Te da espacio para crecer, para respirar, para actuar con más claridad. Te devuelve el control. Y ahora te pregunto, ¿ves el silencio como un arma o como una prisión? ¿Has usado tu voz como un impulso o como una lección? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer de este espacio un lugar de intercambio, de reflexión, de construcción. Sabes,
Dominar el mundo puede parecer algo demasiado grande, pero Maquiavelo ya lo decía. Todo empieza por dentro, con silencio, estrategia y autocontrol. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino real para que puedas dominar cualquier cosa que te propongas? Sí, cualquier habilidad. Y lo mejor, hay un método para eso. Si quieres seguir creciendo, evolucionando y realmente convertirte en alguien fuera de lo común, dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde te muestro cómo dominar cualquier habilidad, el método polímata. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.